Una pregunta que se repitió y que nos llamó mucho la atención cuando preguntamos a los padres respecto a cuáles eran las cosas que más les preocupaban con sus hijos en el contexto de la pandemia fue el tema de los rendimientos escolares o los rendimientos académicos. Y ahí aparecieron dos cosas. Padres que nos preguntaban por hijos que tenían bajos rendimientos y con los cuales tenían dificultades para colaborar con ellos para que aumentaran esos rendimientos. Y padres que, pese a que sus hijos tenían buenos rendimientos, se sentían dudosos respecto al hecho de si habían sobreexigido a sus hijos. Hoy día vamos a entonces abordar esos dos temas. Niños que tienen dificultades, adolescentes que tienen dificultades en rendimiento y por otra parte padres que sienten que están sobreexigiendo a sus hijos y sus hijos responden adecuadamente, pero eso les causa dudas respecto a si están haciendo lo correcto. El tema de la capacidad y los rendimientos ha causado mucha conversación, por supuesto, a nivel mundial respecto a cuánto se les exige a los adolescentes en el día de hoy y cuánto esa exigencia tiene efectos negativos en vez de ser positivo en la vida adulta. Hay mucha incerteza respecto a cuál es el límite que nosotros tenemos que tener en materia de exigencias para nuestros hijos. En muchos casos en nuestro país, Chile, los padres se han opuesto a las excesivas, a lo que ellos consideran excesivas exigencias parte de los colegios. En muchos otros casos son los padres los que insistentemente buscan que sus hijos tengan mejores rendimientos, entendiendo que la competencia en el mundo laboral adulto es excesivamente alta en el día de hoy. Algunos jóvenes tienen diferentes momentos en la vida en que maduran. No todos los jóvenes maduran a la misma edad. Y esa es una de las grandes dificultades que tiene la educación estandarizada. Que es que tiene jóvenes de la misma edad puestos en el mismo nivel, esperando exigencias o poniéndole exigencias y esperando resultados en la misma, en la misma proporción. Los que no tengan los resultados buenos van a tener malas calificaciones. Esas malas calificaciones muchas veces se transforman en el inicio de una bola de nieve que va creciendo. En la medida que un adolescente tiene bajas calificaciones, empieza a tener dudas respecto a sus propias capacidades. Y, por supuesto, esto va a afectar en las futuras compromisos que el joven adquiera con procesos de calificación. Hay una ley que indica que a mayor nivel de efectividad, también mayor nivel de motivación. Si hay baja efectividad, la motivación también va a bajar. Y ese es uno de los elementos centrales en el proceso que los jóvenes utilizan para comprometerse con actividades de cualquier tipo. Alta motivación, vamos a tener alta efectividad. Baja motivación, es difícil que aunque estén las capacidades, podamos tener alta efectividad. ¿Cómo manejamos la motivación? Es una de las preguntas centrales que los padres nos hacen frecuentemente. Se estima que al menos entre el 20 y el 25% de los estudiantes en el día de hoy tienen rendimientos más bajos de los que podrían llegar a tener. Esos datos se estima que a veces son mucho superiores y que la mayoría de los, por lo menos la mitad de los adolescentes podría rendir más de lo que rinde si encontrar la motivación correcta en los procesos académicos. Tres cosas son necesarias para que un proceso sea efectivo, un proceso académico en este caso. Primero, habilidad. Y la habilidad es algo que en combinación se compone de capacidades innatas y de capacidades que se van adquiriendo con el tiempo en el ambiente familiar. Así que por un lado están las habilidades. Por el otro lado están los métodos de trabajo, o las metodologías de trabajo, o las disciplinas de trabajo. Y eso es 100% algo que se va adquiriendo en el entorno familiar principalmente. Que son estas metodologías, estas formas de acercarse a cualquier tarea, no solamente las tareas académicas. Por último, el interés que las personas tengan respecto a un proceso. Así que tenemos las habilidades, los métodos de trabajo y el interés que cada persona tenga. A veces podemos tener una, como por ejemplo las habilidades para hacer algo, pero si no estamos interesados en en el proceso en general, probablemente tengamos bajo efectividad o bajo desempeño. Los métodos de trabajo son fundamentales también, porque podemos tener las habilidades y los intereses, pero si no tenemos una metodología de trabajo, nuestra aproximación puede verse dificultada, dado que nos va a exigir una gran cantidad de energía poder
alcanzar los mismos grados de efectividad que otras personas con buenos métodos logran alcanzar. Es una característica de aquellos adolescentes que tienen baja efectividad, o sea que no cumplen con las expectativas que tienen sobre ellos, es el hecho de que no han ganado en su propia experiencia un conocimiento pleno de sus propias habilidades y límites, es decir, capacidades y limitaciones. No tienen en su totalidad una comprensión correcta de su propio alcance, sino que está esta opinión cruzada muchas veces por las opiniones de otras personas que fueron en algún momento muy importantes, docentes por un lado, familiares por otro, amigos por otra parte. Esa falta de compromiso hace que se deteriore cosas que son fundamentales para tener un buen desempeño. La propia definición, o lo que nosotros podríamos llamar identidad, se ve deteriorada, generando con eso una baja autoestima. Y por lo mismo una baja capacidad sentida de que yo puedo lograr asuntos. Esta baja comprensión de logros, podríamos denominar, juega en contra del adolescente. Él cree internamente que no es capaz. Por supuesto hay ganancias secundarias ahí. Si no soy capaz no me pueden exigir. Así que déjenme aquí. Yo no doy más, no puedo rendir más. Hay una mezcla ahí difícil de delimitar que por una parte tiene que ver con las ganancias secundarias que tiene el hecho, o sea, las ganancias que vienen al joven por el hecho de que nadie le exija más, porque él no puede más. Pero por otro lado, la comprensión en algunos casos bastante cierta de que ellos creen que no pueden rendir más. Insisto, debido a que se lo han dicho padres, compañeros o docentes. Veamos las causas por las cuales hay baja efectividad, bajo logro en materia académica. Tal vez usted se sienta identificado con su hijo o con su hija, que en algún momento determinado puede tener baja efectividad en las cosas que les voy a decir, en los ámbitos que les voy a decir, para tratar de explicar las causas de la baja efectividad a nivel académico. Por un lado, hay asuntos que tienen que ver con factores personales o individuales. Hay a veces inmadurez emocional, y usted puede ser el caso de su hijo, que usted sepa que hay una inmadurez emocional producida por enfermedades en la primera infancia o por factores que sean externos al adolescente, como conflictividad a nivel familiar u otra. Pocas posibilidades para ajustarse, teniendo siempre que invertir el joven y el adolescente una gran cantidad de tiempo y energía buscando ajustarse a las nuevas circunstancias que son siempre cambiantes en la vida. Excesivo temor y ansiedad. La experiencia diaria del adolescente se transforma a veces en una experiencia llena de ansiedad, producto de que espera, por su experiencia previa, de que vaya a pasar cosas que no sean gratas. Y eso lo llena de ansiedad y temor. Como les decíamos, también puede ser baja autoestima, profundos sentimientos de hostilidad, resentimiento, negativismo, una percepción de que hay un trato injusto hacia su persona por el colegio, por la casa, y un rechazo a la autoridad adulta. Esto puede ser particularmente significativo en el tiempo que corre. Un rechazo a la autoridad adulta, que hoy día puede ser que sea más frecuente que en otros momentos de la historia, promueve, o más bien dicho, no facilita el hecho de que el adolescente pueda recibir de su profesor o profesora adulto corrección, indicaciones y capacitación. Esos son los factores personales. Hay también factores de la sociedad o societales o económicos. Por ejemplo, según un autor, Jagger, su apellido dice que los factores económicos y la estabilidad familiar se cuentan entre aquellos que son esenciales para el pronóstico de efectividad y logro a nivel académico. Cuando digo factores económicos no me refiero a que el adolescente tenga necesariamente todo lo que necesita o quiere, sino que haya una condición mínima que le permita al adolescente tener tranquilidad respecto a los asuntos económicos en su vida cotidiana. Por otro lado, la estabilidad emocional que viene con la estabilidad familiar es fundamental también. Hay asuntos familiares entonces, hay asuntos societales, hay asuntos de la personalidad. En materia de asuntos familiares, hay, por ejemplo, como ya adelantaba, elementos que tienen que ver con la discordia o las peleas o los desajustes o los conflictos familiares.
Sin lugar a duda, y el sentido común así lo indica, esto va a cautivar una parte importante de la atención del adolescente, no siendo capaz de entregarle esa atención a los otros elementos que son vitales para su formación. Indiferencia de los padres. Un segundo elemento familiar que contribuye a la inhibición de las capacidades del adolescente es que él perciba que no hay un interés genuino de parte de los padres en su proceso académico, sino más bien solamente nominal. En la medida que él tenga buenas calificaciones o sean mínimas, los padres él percibe o podría percibir que a los padres no les interesa realmente cuál va a ser su desarrollo personal en el futuro. Permítame leerle algo respecto a eso. Dice, el logro en los niños viene posterior, o sea, el logro académico en los niños viene de forma posterior a los logros básicos o al cumplimiento de las necesidades básicas. Si las necesidades afectivas no están cubiertas, las necesidades académicas van a pasar, por supuesto, a segundo plano. Permítame leer otro párrafo de este texto. Dice, en el corazón, en el centro del motivo de aquellos jóvenes que no tienen un rendimiento adecuado, se encuentran posiblemente necesidades emocionales no satisfechas. Los padres que esperan demasiado acerca de sus hijos, o que a veces son negligentes en su trato con ellos, generan relaciones que no son satisfactorias o saludables. Cuando un joven responde a la necesidad emocional, uno puede esperar que haya también, cuando la necesidad emocional del joven se ve respondida en su ambiente familiar, uno podría esperar también que haya una respuesta favorable a nivel académico. ¿Cuáles son estas necesidades básicas de los jóvenes para que sean suplidas y así no tener estos problemas académicos? Lo siguiente, la certeza de un amor incondicional a nivel familiar. Que la relación vincular que el joven tiene en su ambiente familiar primario no haya ninguna duda respecto al amor sin restricciones que se le tiene en su hogar. Consistencia y predictibilidad. Que haya un ambiente familiar predecible, con ritmos, con asuntos cotidianos que se van repitiendo, es sumamente importante para que un adolescente, un niño y un joven tenga buenos rendimientos académicos. Por lo tanto, los horarios, las costumbres, los ritos familiares, los horarios de levantarse y acostarse, aquellos ritos vinculados con la comida y el descanso, y también por supuesto el ocio, son fundamentales. Son predictores de hecho de éxito académico aquellas familias que logran tener ritmos saludables dentro de su espacio vital. No es tan frecuente que hoy día sea así, producto del trabajo y muchas veces del cansancio de los padres que tienen que dejar al cuidado de los hijos a otras personas incluso. Eso atenta en contra de un buen desarrollo de las capacidades que el niño tenga. Un ambiente familiar saludable también incluye el hecho de tener un ambiente familiar feliz. Un ambiente familiar feliz es aquello donde el juego, la alegría está no solamente permitida, sino que es esperada cotidianamente. El sentido del humor, la capacidad de reírse incluso de situaciones que sean complejas, son predictores de bastante eficacia dentro de la experiencia de un adolescente que está expuesto a mucha exigencia académica. Que con frecuencia a la joven se le presente a estos estímulos que sean favorables, va a disminuir la presión que él pueda sentir. Necesariamente hay una presión saludable, pero va a disminuir aquella presión insalubre sobre la vida del joven. Aprobación, la convicción de que él es aprobado como persona en su dignidad individual, más allá de sus rendimientos, es otro de los factores que son necesarios satisfacer antes de pedirle a los jóvenes que tengan grandes rendimientos académicos. Que se le apruebe no solamente por los buenos rendimientos, sino que se le apruebe a él como individuo, como persona, como hombre o como mujer. Es necesario para que él tenga la confianza, una base mínima sobre la cual construir una estructura que le permite tener mejores rendimientos académicos. Que también esté cerca o al acceso del joven un ejemplo de excelencia es una buena idea. El joven necesita tener a su alcance, en sus padres, en su hermano, en la familia extendida, un ejemplo al menos de excelencia, de alguien que logró tener buenos rendimientos
en sus aspectos laborales, escolares, académicos, universitarios u otros. Por eso sería bueno tratar de disponerle eso al joven si no está disponible por uno mismo, por razones que uno no haya logrado excelencia en algún ámbito de la vida, que sí se le disponga a través de otras personas que sean significativas para el joven. Esos son asuntos que él debería tener cubiertos para poder no tener problemas a nivel familiar o factores familiares. Por tercera parte, aquellas causas de la baja efectividad se ven relacionadas también con la presión de los padres. Y es la pregunta que yo trataba de responder al principio. Una mamá nos preguntaba respecto al hecho de si ella estaba exigiendo mucho. Y tenía esa gran duda, nos decía, tal vez exijo mucho a mis hijos. Y esa es la angustia que de alguna forma le hacía sentir insegura respecto a su desempeño como padre, o madre en este caso. Hay padres que son sobreprotectores, perfeccionistas, dominantes, que sobredirigen a los adolescentes. Muchas veces esto tiene efectos que son indeseables. En esa búsqueda de la excelencia en la vida del adolescente, se puede estar convirtiendo este adolescente primero en alguien que no sea capaz de resolver sus propios asuntos en la vida adulta, y segundo, una persona que necesite o genere relaciones de dependencia que no sean saludables. La presión de los padres tiene un límite, y en ese límite se juega la efectividad de esa presión. Por supuesto que los hijos tienen que saber que los padres esperamos de ellos buenos rendimientos. Pero por otra parte, los hijos tienen que también saber que esa expectativa es una presión que es saludable y que no pasa más allá de ser algo que tenga que ver con la sensatez. Por último, padres que estén envueltos en la experiencia, y me refiero a comprometidos con la experiencia. Aquellos padres que no se comprometen personalmente con esa experiencia de aprendizaje, sobre todo cuando es difícil, es una de las causas de baja efectividad en la vida de los adolescentes. Bueno, eso eran las causas de por qué se cree, algunas, deben haber muchas más, ¿ya? De por qué se cree que hay baja efectividad cuando, recuerden que dijimos, hay una presencia de habilidades mínimas. Dejamos aquí al lado aquellos casos donde las habilidades están puestas en duda por algún trastorno del desarrollo o por alguna enfermedad u otra situación que sea traumática en la vida del adolescente o el joven. Estamos hablando de jóvenes que tengan sus habilidades en el estándar y que tengan una motivación más o menos correcta. ¿Ya? Veamos entonces ahora los efectos que producen la baja eficacia y la sobreeficacia en ambientes académicos. Es decir, aquellos jóvenes o adolescentes que no alcanzan a cumplir y aquellos que sobrecumplen en las expectativas académicas. Un adolescente que rinde pobremente en la escuela va a recibir bajas calificaciones. Y sus opciones en el futuro para tener, por ejemplo, una beca, para poder tener buena recepción en las universidades e incluso un trabajo de mayor selectividad, se van a ver reducidas. Y los jóvenes saben eso. Es decir, que cuando esto sucede, este efecto de la baja productividad y tener malas calificaciones, a veces uno de los efectos es la falta o la pérdida de confianza y el daño consiguiente en la falta de autoestima. El adolescente, como les decíamos al principio, empieza a acostumbrarse a este personaje que se transforma él mismo en este personaje que no rinde, que no cumple y que tiene grandes dificultades para tener buenas calificaciones. ¿Qué podría pasar con esto? Un aislamiento del adolescente del espacio académico general, o sea que esté muy frecuentemente solo. Un aislamiento familiar, una reclusión familiar, sobre todo si tiene un hermano u otro familiar que sí tenga muy buenos rendimientos, se produce un aislamiento familiar por vergüenza, y un deterioro en su valía personal. Eso podría ser efecto del bajo rendimiento. Otros de los efectos podrían ser sociales, y estos bajos rendimientos a veces se ven asociados a ciclos de contacto de estos jóvenes con conductas que sean también difíciles de manejar a nivel conductual, situaciones conductuales difíciles, digámoslo de mejor forma, ¿ya? Mala conducta,
responder mal a los profesores, generar el resentimiento en contra de la institución, no tener afecto por la institución donde se está estudiando, tener una mala evaluación de parte de los profesores también. A largo plazo eso va a generar problemas sociales importantes. Otros problemas podrían ser en el caso de los que sobrecalifican o de los que están teniendo están siendo sobre rendidos o sobrepresionados, aquellos que no tienen problemas con las calificaciones, pero sí tienen problemas con la ansiedad, con la angustia, ¿ya? Y en el caso de excesivo, también con antecedentes de depresión. Entonces el balance aquí es sumamente importante. Para usted que es cristiano al igual que yo, recuerde que estos videos están siendo hechos para personas que, como yo, son cristianos y que como yo tal vez son pastores, misioneros, en nuestro caso somos pastores, somos misioneros, somos padres homeschoolers y tratamos de mantener además una familia y sacarla adelante. Así que si usted como yo quiere saber cuál es la perspectiva bíblica respecto a aquellos jóvenes que rinden poco o rinden mucho, acompáñeme a leer este texto que está en Romanos 12, del 6 al 8. Él habla aquí acerca de los dones espirituales. El autor habla acerca de los dones espirituales. ¿Y qué dice respecto a los dones espirituales? Existen diferentes dones de acuerdo a la gracia que a cada uno le es dada. ¿Ya? Cada cual tiene una diferente cantidad de esa gracia, de ese don en esa gracia, y cada uno tiene diferentes dones asignados. Uno de los cuales también podría tener que ver con las capacidades, por ejemplo, o los dones intelectuales de poder entender cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la perspectiva bíblica nos indica claramente que no todos los jóvenes tienen las mismas habilidades, ni tienen por qué tener los mismos rendimientos siempre. Y nosotros como cristianos debiésemos ser celosos respecto a eso. Apunto aquí a una cuestión muy central de la educación estandarizada, que es que todos los estudiantes rinden de la misma forma todo el tiempo. Y eso es imposible, incluso desde un punto de vista bíblico. Las personas somos diferentes, y esa diferencia no solamente es reconocida en la Escritura, sino que es alentada en la Escritura. Y nosotros también tenemos que ubicar cuáles son los dones, los talentos y las capacidades que nuestros propios hijos tienen. Tal vez no rindan también en asuntos matemáticos, pero podamos encontrar que rinden muy bien en asuntos que tienen que ver con las letras o las ciencias. Y en ese asunto, en ese término, tenemos que ser padres sabios, que logren orientar a nuestros hijos en la mejor dirección posible. Y que ellos puedan comprender que si se les ha negado algún don, alguna capacidad, sí se les ha entregado otras. Tenemos una sociedad que es obsesiva con algunas capacidades, que alienta excesivamente esas capacidades en desmedro de otras. Pero nosotros como padres somos llamados a dar ese balance al interior de la familia y a reconocer con humildad y gratitud de que el Señor a todos nos ha provisto de alguna herramienta en la vida. Y el adolescente tiene que encontrarla y abrazarla y ser agradecido de ella. No generar rencor por aquellas que no tiene, sino ser agradecido por aquellas que sí, de las cuales sí dispone. Permítame leer un párrafo de lo que está disponible acá. Dice: la Escritura dice que el Señor no ve las cosas como las ve el hombre. Porque el Señor ve no la apariencia externa, sino el corazón. Hay un balance saludable entre el hecho de que nuestro hijo o hija tenga X o Y rendimiento. Más allá está el corazón de nuestro hijo o de nuestra hija. Y no vaya a ser que estemos lesionando su corazón buscando rendimientos que sean mejores. Esa es la gran pregunta que los padres tenemos que hacernos, y para eso no olvidemos que podemos pedir sabiduría al Señor, que nos guíe respecto a hasta dónde podemos efectivamente exigir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, con la mejor de las intenciones, pero a veces teniendo el peor de los resultados. Dios no mira las cosas como las mira el hombre. Dios mira a nuestros hijos como seres únicos, irrepetibles, individuales y con capacidades que sobrepasan tal vez nuestra propia capacidad de entenderlas. Tenemos que encontrarlas entonces diligentemente, pero si bien es cierto podemos reconocer esa individualidad, también entendemos que vivimos en un mundo estandarizado. Eso quiere decir que los niños tienen que esforzarse por alcanzar tal vez doblemente aquellos ámbitos donde sea más difícil para ellos, sabiendo que en esa carrera no se juega toda su vida, sino que se juega un aspecto de su vida.
y que puede entender él que su corazón está guardado en Cristo, como dice la palabra. Cristo tiene guardado nuestros corazones, los tiene guardados, están en Cristo con Dios. Entonces, el que tiene bajo rendimiento tiene que entender también que se le puede haber negado algunas habilidades, pero tiene que esforzarse por llegar a los mínimos esperables en aquellas que se le haya negado. Y aquellos que sobrecalifican en muchas cosas también tienen que tener cuidado de que no vaya a poner en eso, ni sus padres ni él mismo, su valía personal. Porque su valía no está en cuánto pueda producir, sino en que su corazón está guardado también en Cristo. En que Dios ama a ese joven más allá de sus capacidades, porque no somos en el cuerpo de Cristo elementos que estén puestos para producir cosas, sino que estamos puestos ahí para disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas y para disfrutar también de los dones que Él nos ha dado y ver cómo esos dones producen bienes para los hombres aquí en la tierra. Esa es una de las herramientas o de los asuntos más importantes que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Poder ayudarlos a entender eso. Y eso les va a dar paz y les va a permitir hacer el siguiente balance. En aquello que me cuesta, Dios me puede ayudar. En aquello que no me cuesta, puedo dar gloria a Dios con mi acto. La gloria va a ser entonces en ambas partes para Dios. Si me cuesta y lo logro, es honra para el Señor. Si no me cuesta y logro muchas cosas, los frutos de eso también son para el Señor. Nosotros como padres y ellos como hijos podemos abrazar esa realidad, que cualquiera sea el extremo en que estemos, ya sea que tengamos un hijo con bajo rendimiento o que tengamos un hijo con excelente rendimiento, nosotros podemos saber que su vida no depende de esos rendimientos, sino que está escondida con Cristo en Dios. Espero que lo que hemos conversado hoy día sea útil para ustedes, haya sido útil para aquellos padres que tienen preguntas en los dos puntos de este continuo, de los que tienen bajos rendimientos y aquellos niños que tienen excesivamente tal vez buenos rendimientos, que podamos ser padres principalmente cristianos y que podamos guiar a nuestros hijos principalmente en el amor del Señor y luego en la ejecución de las cosas que Él nos permite hacer en esta tierra. Si quieres saber más, por favor contáctese a la página que está ahí del color verde o escriba en los comentarios. Los vamos a leer, los vamos a contestar para poder seguir la conversación. Si usted siente o cree que requiere una atención más personalizada, por favor contáctenos. A eso nos dedicamos, queremos hacer consejería bíblica con la familia. Y si usted cree que usted o su hijo o adolescente requiere este servicio, por favor contáctenos con todo gusto y conversemos respecto a cómo podemos trabajar juntos lo que usted necesite trabajar. Que Dios le bendiga mucho.